Muy bien, para dar inicio, entonces dice, tenemos una ubicación de una temática. En este caso nos va a hacer alusión de cómo nosotros podemos observar esta situación que se presenta. Entonces aquí presenta una autora de cómo desarrolló esta fase de lo que es la comprensión lectora. Pero a nosotros nos interesa avanzar e ir al punto clave. Entonces vamos al capítulo 1, que es la página número 7, y nos habla de la competencia lectora. Tenemos entonces, ¿qué significa leer bien? En este caso nos dice que la lectura es la llave que nos abre un mundo infinito de fantasías que nos transportan a un mundo posible en que solo aprendemos sobre la vida, sino que también nos estimula a pensar. Esto lo escribió Juan del Valle. ¿Qué significa entonces leer? Cuando nosotros regularmente siempre leemos cualquier situación, no importa si es una noticia, si es un anuncio, si es un libro relacionado a un cuento, a una novela, alguna situación, una historieta, un chiste, siempre tenemos nosotros la idea representativa en lo que es nuestra mente. Entonces acá dice, ¿qué significa leer? Una de las principales metas en la educación primaria es lograr que los niños y niños alcancen una competencia lectora, es decir, que lean bien. Acá yo siempre les he dicho, nosotros siempre vamos a abordar en sentido de que en un momento determinado nosotros hablamos a veces, por ejemplo, de los niños y niñas, porque desde pequeños, pues nosotros no sabíamos leer ni escribir, pero cuando comenzamos a leer, empezamos nosotros a hablar palabras, a pronunciar palabras cortas. Y después, conforme fue avanzando, ¿verdad? Es como nosotros tenemos nuestra lectura. Dice, seguramente vendrán a su mente varias ideas. Escríbalas y luego compártalos con el siguiente concepto que le compartiremos. Leer es un proceso interactivo que consiste en captar, extraer, comprender, valorar y utilizar el significado de un texto. Ahora bien, ¿por qué nosotros vamos entonces a decir que es un proceso? Porque va a llevar un orden, va a llevar un tiempo, va a llevar pasos. Nosotros no comenzamos a leer un libro de atrás para adelante, comenzamos desde la portada, continuamos con el prólogo, la presentación, la introducción, etcétera, y vamos en ese orden. Y regularmente, pues no nos lleva, ¿verdad? Leer un libro solamente en una hora, sino nos lleva un proceso. Casi todos estamos acostumbrados a leer en tiempos. Entonces vamos en ese proceso interactivo. ¿Qué significa captar? En este caso es analizar lo que nosotros estamos leyendo. Si en un momento determinado le dicen a usted, bueno, presta atención a lo que vamos a decir. Había una vez una niña llamada Caperucita Roja y su mamá la envió al bosque y usted ya se está imaginando a una niña con una caperuza, ¿verdad? Roja, específicamente de color rojo. Y cuando usted le dicen, bueno, fue al bosque, usted ya se está imaginando cómo es ese bosque. Ya usted está captando la idea. Al extraer, pues definitivamente usted se está imaginando una niña rubia, una niña bajita, una niña alta, una niña gordita, etc. Ya usted está generando esa situación en su mente. Comprender significa que vamos a entender la idea tal cual nos la presenta. Para cuando nosotros en un momento determinado dice valorar y utilizar el significado del texto. Bueno, si en un momento nosotros estamos leyendo solo por entretenernos, significa entonces que vamos a estar en un momento determinado, como ya captamos, extrajimos y comprendimos, pues nos va a llevar a esa distracción. Si a mí me interesa estudiar, repasar y entender el tema que tal vez sea un libro de educativo, entonces yo ahí voy a empezar a entender de qué se trata la materia, el tema, y eso me va a ayudar a mí a resolver alguna situación. Es ahí donde entra
la valoración y la utilización que yo le dé como tal. En este caso, plenamente estamos nosotros en valorar y utilizar el significado de una buena lectura. Significa entonces que yo voy a entender todo lo que yo vaya a leer. Esa es una parte de la comprensión. Y cuando hablamos nosotros de una fluidez, va a ser la rapidez que tengamos en desarrollar la lectura como tal. A veces surgen momentos que las personas, por ejemplo, leen despacio y al final no comprenden nada. Podemos encontrar que hay personas que leen muy rápido, pero que tampoco comprenden nada. Entonces, el fin de nuestro curso es que usted lea y comprenda al mismo tiempo. Y que lea con fluidez, quiere decir que lea con rapidez, porque tampoco nos vamos a pasar, ¿verdad?, deletreando algunas palabras. Aquí dice, muchas personas piensan que leer es un proceso de reconocer letras, unirlas y formar palabras. Eso sí es para cuando nosotros comenzamos a aprender a leer. Entonces ahí sí, ¿verdad? Porque aquí la M con la U suena mu y luego la C con la A combinado es la che, ¿verdad? Entonces muchas, porque tiene una S. Bueno, eso lo aprendimos nosotros en primaria. Ya hoy en día ya no hablamos nosotros. Muchas personas piensan que leer el proceso de reconocer letras. Ya no. Nosotros ahora comprendemos todo el fragmento que nos está presentando el texto. Y continuando con la lectura, dice, es decir, descifrar los signos escritos, lo que se llama decodificar. En todo momento nosotros realizamos ese aspecto, decodificar, es decir, si tenemos una idea, la desglosamos y luego la volvemos a unir y entendemos y comprendemos, pero ya no estamos nosotros en que en este caso cuántas sílabas tiene esta, ¿verdad? Bueno, pi y luego en san, tiene 3, ¿verdad? Eso ya no nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa como tal leer y comprender. Y leer de una forma rápida y entender o comprender, asimilar lo que estamos haciendo como tal. Dice, también hay quienes piensan que lo importante es que los estudiantes lean claramente y con rapidez. Dijimos en su momento que es un fin primordial, pero no me importa a mí en un momento determinado que él me lea unas 100 palabras por 30 segundos por minuto, si no las va a entender, y que tenga la pronunciación y la dicción clara, pero si no las entiende no me sirve, o sea, todo va en conjunto. Significa que sí lean bien, que lean con rapidez, que lean con claridad, pero sobre todo que entiendan y comprendan lo que están leyendo. Aquí dice, sin embargo, aunque estos elementos son importantes, saber leer bien implica la construcción de significados a partir de la interacción entre el texto y el lector, que juntos determinan la comprensión de lo leído. De ahí que se hable de la lectura como un proceso interactivo. Bueno, entonces yo ya desfragmenté todo esto y me está dando la pauta y me dijo desde un inicio que leer bien no significa leer con claridad y leer con rapidez, sino me está diciendo que tengo que tener, aparte de leer claramente, con rapidez, comprender lo que yo estoy leyendo. Y a eso vamos a llamar nosotros también decodificar. Entonces, nuevamente, ¿qué significa leer bien? Bueno, ya nos dijo. Es un proceso interactivo que consiste en captar, extraer, comprender, valorar y utilizar el significado de un texto. Tener una rapidez, una claridad y sobre todo una interacción que voy a tener yo con mi texto. ¿Qué interacción voy a tener? Bueno, dijimos que puede ser por entretenimiento, por una situación educativa, por conocer, por aprender, entre otros. Aquí nos menciona, dice que la competencia lectora, de acuerdo con el Programa para Evaluación Internacional de los Estudiantes, en sus siglas PISA, la capacidad de un individuo para comprender, emplear información y reflexionar a partir de textos escritos
con el fin de lograr metas individuales para desarrollar sus conocimientos y potencial de la persona. Participar en una sociedad. Del análisis de estos conceptos podemos deducir que la función principal cuando se enseña a leer no es solamente lograr que los estudiantes lean de forma clara y rápida, sino que comprendan lo que leen, que reflexionen acerca del significado de lo leído y puedan valorarlo. Cuando nosotros hemos escuchado, por ejemplo, en cuanto a cómo se desarrolla una clase, regularmente siempre tenemos 3 aspectos que se valoran. Es decir, el tema que nosotros desarrollamos, cómo lo desarrollamos y qué esperamos que usted alcance como estudiante. En este caso, entonces acá, que el significado de lo leído le ayude a usted, ya sea porque está estudiando este idioma español y entonces usted sepa de las oraciones y sepa cómo va a expresarse de forma clara. Bueno, en matemáticas, que usted maneje y domine las multiplicaciones, porque entonces cuando usted esté en una situación de compra, usted aplique eso como tal. Entonces, es decir, que todo lo que usted aprenda, que todo lo que usted lea, lo comprenda y que sea aplicado a su vida cotidiana. Eso es lo que busca, aparte de que lea rápido, de que lo comprenda, de que lo entienda, que lo utilice como tal. Dice, es necesario que en este caso dice que los docentes, esto va dirigido para un profesor, pero como nosotros no somos profesores, está directamente a ustedes, ¿qué es lo que se va a aplicar? Dice que se recuerde que la lectura debe ser siempre comprensiva, es decir, que siempre sea, que se entienda, que se analice para poder desarrollar un fin tal cual. Bueno, ¿alguna duda con respecto a qué significa leer bien? Lucrecia, Paola. Muy bien, gracias. Entonces, si se dieron cuenta, abordamos la página 8, perdón, 7, y es la que ustedes van a trasladar a su cuaderno. Pero antes de eso, vamos a hacer la práctica que les decía de la comprensión tal cual estamos nosotros hablando. Entonces, por favor, yo voy a compartir en pantalla nuevamente las otras lecturas y una de ustedes va a leer una lectura cada uno. Vamos a trabajar la primera que aparece en este caso en nuestro espacio. Muy bien, le voy a pedir favor a Paola que leamos las condiciones previas antes de programar la hora de la lectura. Muy bien, señor. Condiciones previas, dijo, ¿verdad? Sí, por favor, lo tenemos en pantalla. Muy bien. Condiciones previas antes de tomar la hora de lectura. La elección de los textos a trabajar debe hacerse considerando el interés que puedan despertar en el alumnado. Relación con contenido que despierten el ansias de saber y leer. Tenemos que oír la percepción del alumnado de la lectura el docente no puede proponerse único fin de leer. Es necesario marcar la intencionalidad de que, cómo, que. Las actividades deben ser motivadoras y variadas. Preguntas de los
las preguntas que los textos sean al alumnado. Deben ser de distintos tipos para así reflexionar uno antes de responder. Estas tienen que despertar y desarrollar el sentido crítico. Lógicamente, tienen que estar en consonancia con la formación del alumnado. Así de toda lectura formularé estos tipos de preguntas. Muy bien, gracias. Acá entonces nos dice cómo vamos a seleccionar y por qué vamos a seleccionar una lectura. En este caso, las lecturas que yo seleccioné son cortas y rápidas, por eso ese fue el fin primordial que yo voy a tener en relación a eso. Por favor, Lucrecia, si puedes leer los 3 incisos que aparecen en pantalla. Lucrecia, si habilitas tu micrófono. Sí, buenos días. Buenos días. Por favor, si puedes leer los 3 incisos que aparecen en pantalla, A, B y C. En la A dice preguntas de comprensión literal. Implican reconocer y recordar los hechos y cómo aparecen expresados en el texto. Preguntas que precisan realizar inferencias, permiten, utilizando los datos explicados en el texto, más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas y hipótesis. Preguntas de valoración crítica implican emitir juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia del mismo. Muy bien, gracias. Entonces acá claramente nos indica qué es lo que nos corresponde hacer cada vez que vamos a leer. Dice, vamos a tener una comprensión literal que implica recordar los hechos tal y como aparecen en el texto. Es decir, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién es el personaje dentro del cuento de Caperucita Roja? Pues es Caperucita Roja. ¿A quién fue a visitar? No voy a decir que fue a visitar a su tía, a su primo, ¿verdad? Sino fue a visitar a la abuelita. Entonces, eso es una comprensión literal. Dice la otra pregunta, precisar, realizar inferencias, es decir, que usted pueda en un momento determinado realizar algo. Cuando uno ve una novela, dice, ya sé qué va a pasar al final, se va a morir tal personaje. Ahí van a ver, o sea, ya está generando una intuición. Una conjetura o hipótesis. Usted está viendo una película y dice, yo estoy segura que quien mató al personaje fue tal y tal. ¿Por qué? Porque usted ya está generando una idea. Entonces lo mismo va a pasar en la lectura. Usted está leyendo y entre más lee, usted está formulando sus propias hipótesis. Usted está generando una intuición de qué va a pasar más adelante. Y cuando hablamos nosotros de una valoración crítica, pues significa, ¿verdad?, que lo que yo haya leído me venga a servir, me fue de entretenimiento, me fue útil, o solamente fue algo, ¿verdad?, que yo leí como algo pasajero, que no tiene relevancia, no es importante. Pero y como yo estoy leyendo acerca, ¿verdad?, de las leyes, eso me interesa, cómo se aplican, cómo se desarrollan. Entonces ahí yo estoy elaborando un juicio valorativo. Y es lo que busca desarrollar una comprensión, estas 3, que sea literal, inferencial y también algo valorativo y crítico. Crítico en su momento, recordemos que es el poder analizar, el poder yo decir, bueno, es bueno o es malo, ¿verdad? Pero que encuentre yo un valor importante, no decir crítico que todo horrible, ¿verdad? Malo, etcétera. O sea, solo buscar cosas negativas, a eso se refiere. Muy bien, para entender qué es lo que vamos a realizar, dice aquí hay un ejemplo muy sencillo. Dice, Luis y Ana, que son compañeros, ayer sábado fueron al cine a ver una comedia.
Las preguntas son, ¿cómo se llaman los niños? Bueno, no se llama Paco, no se llama Lucía, sino se llama, dice Luisiana. Entonces es algo literal, no puedo cambiarlo. ¿A dónde fueron? Pues me dice claramente que fueron al cine. Entonces yo no voy a decir, yo creo que fueron al mercado, ¿verdad? No, ahí me está diciendo a dónde fueron. Dice, ¿qué día de la semana se escribió el texto? Ahí ya me puso a pensar porque no lo menciona. Solamente dice, ayer sábado fueron al cine. Entonces, ¿qué día se escribió el texto? Si yo estoy hablando en pasado, significa que hoy escribí el texto. Entonces, hoy es domingo y ayer fue sábado. Ya me puso a pensar. El día en que fueron al cine tuvieron colegio por la mañana. Sabemos que el colegio se trabaja de lunes a viernes. Entonces no, ¿verdad? No tuvo colegio. Dice, ¿qué crees que hicieron en el cine? ¿Reír o pasar miedo? Dice que fueron a ver una película de comedia. Se fueron a reír. Pero no me lo está diciendo tal cual, ¿verdad? La respuesta. Yo estoy haciendo la inferencia. ¿Qué te parece que los dos amigos vayan al cine? Bueno, yo podría decir que es bonito que como amigos compartan, ¿verdad? A mí me parece que las personas deban de convivir de una buena forma. Yo ya estoy haciendo una crítica. Y alguien podría decir, no. Saber qué edad tienen, ¿verdad? No, eso no está bien que se vayan solos al cine. Entonces ahí ya estamos haciendo juicios valorativos. A eso se refiere cuando nosotros vamos a leer. ¿Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema? No tengo ninguna, gracias. Gracias, Paola.